Somos de Poplin. Con esta partida ya le dan la despedida a la fase regular, quedando en penúltimo lugar de la tabla. Y mi pregunta sería, ¿cómo te sientes con este desempeño del equipo? Hola Luis. Sí, con esta partida ya terminamos el apertura. Mm, Pues la única palabra que se puede decir es decepcionado, simplemente por los resultados que se obtuvieron. O sea, la manera en la que se obtuvieron algunos de ellos tampoco, digamos que fue la mejor. Eh, Sin embargo, esta partida, como la última semana que jugamos ya habíamos quedado fuera, como que este fin de semana fue un poco más fácil de asimilar en el sentido de que ya estábamos eliminados, era más jugar a lo que nuestro juego nada más y intentar para ahí sacar un par de puntos que desafortunadamente no se pudo, pero sí es un hecho que todos en el grupo sentimos un poco de frustración por no cumplir con los resultados, pero entendemos que en una competencia siempre es una posibilidad y eso tampoco nos va a hacer desmotivarnos de cara al futuro. Perfecto, muchísimas gracias y pues éxito en el siguiente split. A ti, muchas gracias. Ok, sigues tú, Julio, por favor. Bueno, Cas. Ok, hola Yeti, espero que te encuentres bien a pesar de todo. Me gustaría preguntarte qué viene para Yeti ya a partir de ahora en adelante, ahora que ya concluyeron el split, y también para el equipo de Isurus Gaming. Sí, si bien el torneo termina, nuestro trabajo, en este caso como organización, y el mío como entrenador, no termina aquí. Eh, Vamos a seguir trabajando de cara al próximo torneo. Estamos en un periodo de evaluación donde vamos a tomar decisiones respecto a qué va a pasar para el próximo torneo. Y parte de este proceso también es un proceso de autocrítica de cada uno de los elementos que trabajamos, empezando por mí respecto a qué procesos se pueden optimizar, qué cosas se pudieron haber hecho de alguna manera distinta y hacer que básicamente lo único bueno, si tenemos que encontrar algo bueno de quedar eliminados tan rápido, es que tienes mucho tiempo de cara al próximo torneo. Entonces, podemos empezar a prepararnos mucho antes, tanto estratégicamente como del lado humano. Así que por ahí se abre como una oportunidad de hacer un trabajo más pausado y más largo. Entonces, vamos a aprovechar ese mismo tiempo y empieza desde ya. O sea, no nos vamos a esperar. Pues sí, me parece excelente la propuesta de llegar como más fuertes y más sólidos para ya el siguiente split. Y pues ojalá así sea. Pues les deseo mucho éxito para lo que viene en la siguiente temporada y que todo salga bien. Muchas gracias. Perfecto, sigues tú, Lale. Y listo. Hola Yeti, soy Lale de Bonus Days MX. Mi pregunta sería, dado al desempeño que tuvo Isurus, al menos en este inicio de temporada, en comparación a años anteriores en las pasadas ligas, ¿qué sienten que hay de diferencia en el equipo en esta ocasión? Sí. Hola, Lale. Sí, mira, em, nosotros venimos de cosechar bastantes éxitos 2019, 2020, que a pesar de no haber campeonado, llegamos a una final, fuimos un protagonista en la clausura. Y es entendible que al armar un proyecto nuevo, cambiar tantos jugadores, cambiar parte de la infraestructura de una organización, es entendible que ese tipo de cosas pueden llegar a pasar. Es decir, sin justificarme, ni mucho menos justificarnos, porque al final este torneo, o sea, pensamos en ser campeones. O sea, y creo que hay una brecha muy grande entre quedar campeón y quedar en séptimo lugar. Y la realidad es que quedamos en séptimo Ujú. y sin embargo, entendemos que en el deporte esas cosas pasan. O sea, un split en el periodo deportivo no es algo como para preocupar, o sea, sí es para preocuparse en el momento, pero eh, a veces cometemos el error al ser fans o al participar en un deporte de tener memoria muy corta y solo pensar en lo que acaba de pasar en el último mes o la última semana o el último torneo, siendo que Isurus ya siendo una organización protagonista de la liga durante la constitución de la misma. Entonces, no por un mal torneo quiere decir que vamos a dejar de ser un protagonista o no se borra lo que se ha hecho. Por ahí tal vez jugadores como Seiya o un servidor
estamos un poco mal acostumbrados a siempre estar arriba, pero la realidad es que eh, la competencia sí es. En ocasiones la competencia resulta mejor que uno y parte de esa autocrítica, de ese entendimiento de por qué pasan las cosas es aceptar dichos errores y replantear de cara al próximo torneo. Al final, como dije, lo de la memoria corta también aplica de manera positiva. Es decir, si llegamos y ganamos el clausura, llegamos al mundial, creo que absolutamente nadie se va a acordar siquiera de lo que pasó en la apertura, ya que realmente lo que importa es lo que viene y nada más, o sea, aceptar el error, aceptar la responsabilidad y trabajar en base a eso. Ok, bueno, excelente respuesta. Bueno, muchas gracias por tu respuesta y pues mucha suerte para lo que se viene para Isus. No, gracias a ti. Ok, sigues tú, Renzo, por favor. Hola Yeti, ¿cómo andás? Te Hola, saluda Renzo. Renzo Vera de Plus Gaming Magazine. Y bueno, quería preguntarte, ¿cómo eran los scrims? ¿También había problemas ahí? Contanos cómo fue más o menos el proceso. Si hablamos de scrims, no puedo estar muy orgulloso de nuestros resultados. Si bien como entrenador te puedo decir que los scrims, los resultados en la práctica nunca son, digamos, el indicador principal del nivel de un equipo o de la situación de un equipo, pero si te soy franco, o sea, realmente desde que empezó el torneo hasta la fecha, nuestro porcentaje al menos de victorias fue muy, muy bajo. Y si bien no es el indicador que uno más le importa, cuando es tan constante, sí estamos hablando de algo tangible, ¿no? Hay muy pocas cosas en el LOL que son coincidencia. O sea, un equipo no queda campeón por coincidencia, un equipo no queda último o penúltimo por coincidencia. Los scrims al final lo mismo que se vio en los juegos del fin de semana, básicamente fueron la mayoría de nuestros scrims. Hubo progreso, o sea, de cómo empezamos a cómo terminamos, hubo bastante progreso, sobre todo en el nivel de algunos jugadores, lo cual puede ser difícil de, de alguna manera de asimilar, viendo que los resultados, pero sí es un hecho que hubo bastante progreso y simplemente cuando estás en un formato de liga, tú día tras día, semana tras semana, avanzas, pero la competencia también avanza, es natural. Entonces, por ahí podemos decir que si bien avanzamos tal vez al mismo ritmo que la competencia, ellos siempre estuvieron un poco arriba en su nivel de juego y nunca los pudimos alcanzar. Entonces, creo que nuestros resultados son muy honestos y reflejan de una manera muy clara cómo nos terminó yendo durante la práctica en todo el torneo. Ok, entiendo. Bueno, un saludo y suerte para la siguiente split. Éxitos. Muchas gracias. Ok, sigues tú, Eduardo. Perfecto. Un segundo. ¿Qué tal, Yeti? Te saluda Eduardo de Sentinel RCTMX. Pues un tropiezo para Isurus, después de, como lo platicabas, un largo camino, una larga historia estando desde en la cima, siendo la cabeza de LLA y representándonos en otras regiones. Pero bueno, como lo platicabas, no va a significar el fin del mundo, se va a ir viendo la reestructuración bueno, se va a ir avanzando con Isurus, vamos a ver qué es lo que viene el siguiente split. Ahorita lo que me llama un poquito la atención es esta cambio entre Style y Tearwolf. ¿Cuáles son las razones principales para ver este cambio en la jungla? ¿Era para darle un poco de espacio a la academia? ¿O tal vez Tier no se ha estado sintiendo bien con su desempeño? ¿Qué es lo que pasa dentro de Isurus para hacer estos cambios? Hola Eduardo. Sí, como mencionas, estuvimos rotando durante el torneo entre estos dos junglas. La principal razón simplemente es dependiendo de la estrategia y también del nivel de juego presentado por cada uno de ellos. O sea, se nos abrió la oportunidad de tener una competencia interna bastante sana en la que podíamos repartir cierto tipo de práctica, dividir ciertas estrategias y simplemente decidir con base en el rival del fin de semana y quién está jugando mejor. Entonces, cada una de las veces que se hizo algún cambio, siempre está sustentada con argumentos de los que acabo de mencionar y además sumándole que parte del proyecto que teníamos para este año, que si bien en los resultados
deportivos no fueron los óptimos. Algo en lo que sí se avanzó fue precisamente en esto. Teníamos el proyecto de avanzar con suplentes, en este caso con Style, ir desarrollando ese talento que consideramos que es muy importante para el futuro tanto de Isurus como de la región. Si analizamos los resultados internacionales que suele tener Latinoamérica, que se podría decir que está hasta cierto punto estancado como región, una de las principales razones por las cuales se podría decir que estamos estancados es la falta de talento o la falta de apoyo por parte de los equipos para desarrollar dicho talento. Es decir, tales no hay tanto talento y el poco que hay no se desarrolla de la mejor manera. Entonces, en Isurus sí nos preocupamos de alguna manera por intentar impulsar a estos jugadores de distintas maneras. Entonces, considero que es una responsabilidad que todos los equipos tenemos y que no deberíamos de pensar solo y única y exclusivamente en ganar la liga, sino también en preparar a la siguiente generación de jugadores para que en algún punto terminen representándonos o terminen siendo profesionales que impulsen el nivel mismo de las ligas. Entonces, eso sería más o menos como para englobar el porqué de las decisiones que se tomaron. Ok, perfecto, muchísimas gracias. A ti. Ok, sigues tú, Jazz. Hola Yeti, yo soy Jazz de Jazz y Ya Está. Y mi pregunta es la siguiente. Sabiendo lo que hoy sabes, si pudieras retroceder, ¿qué harías de forma completamente distinta? Hola, Jazz. ¿Qué haría distinto? Es una buena pregunta. De entrada, lo principal es haber empezado a practicar un poco antes. Siento que fuimos, bueno, no siento, sino fuimos de los últimos equipos que empezó a practicar por diferentes cuestiones, eh, tanto administrativas como de los jugadores en sí. Y siento que eso jugó en contra porque si bien no considero que empezar a practicar un poco tarde sea un pretexto como para quedar en los últimos lugares, sí es un hecho que la liga es muy corta. Estamos hablando, apenas llevamos 2 meses en esta casa. Creo que justo hoy se cumplen 2 meses desde que terminamos de llegar todos los integrantes al equipo en la casa. Y si bien lo que importa es cómo terminas el torneo cuando buscas conseguir el título, empezar mal un torneo, una liga corta de 14 partidos, 1 o 2 semanas que por ahí empiezas 0-3, 0-4, definitivamente juega muy en contra en tus posibilidades de avanzar simplemente porque estás quedándote sin margen de error. Te quedas con menos margen de error, la confianza por ahí también se ve un poco afectada, entonces pienso que sí es muy importante empezar fuerte un torneo. O sea, empezar lo más sólido posible y si empiezas tú, es mejor empezar, o sea, si tú empiezas ganando y luego pierdes algunas partidas, bueno, tienes tiempo de replantear cosas y de mejorar. Pero si tú empiezas perdiendo, ya no tienes tiempo. Tienes que mejorar sí o te quedas fuera y es más o menos a lo que nos pasa tu torneo. Más allá de eso, yo no soy una persona, un entrenador que suele arrepentirse de las cosas o de, uy, qué hubiera cambiado, o cómo hubiera hecho esto diferente, sino más bien ser autocrítico, entender cuáles fueron los errores a nivel estratégico, a nivel como mentor y usar eso como fuego para motivarme y para aprender para el próximo torneo. Obviamente hay mucha gente que no le gusta cuando uno sale y dice, no, vamos a volver más fuertes y esto solo es aprendizaje y no se gana, no se pierde si no se aprende y ya nos tocó aprender mucho este torneo por lo visto. Pero la realidad es que sobre todo cuando muchos de los jugadores o de los integrantes de este equipo no habían o no habíamos vivido esta presión, esta adversidad, es natural que sea un proceso incluso para los más veteranos de autoconocimiento y de entender una situación, un desafío al que nunca se habían enfrentado. Entonces, sí es un hecho que por más cliché que suene, o sea, esto sí es aprendizaje y sí, uno sí madura a pesar de que lleva 20 años jugando LOL profesional. Esto lo hace crecer y lo hace madurar y créanme que la versión que él va a ser el próximo torneo, tanto como el líder como estandarte del equipo, lo va a poder hacer un mejor jugador incluso que cuando estaba ganando. Por eso, más que arrepentirse, es aprender, es ser autocrítico y es, sobre todo, no desmotivarse para el próximo torneo, porque todos los torneos empiezan de cero y no importa quién gane, el equipo que quede campeón va a empezar el torneo con los mismos puntos que nosotros y vamos a partir de donde mismo, así que no hay ningún pretexto. Muchas gracias y que tengas buena noche. Igualmente, a ti. ¿Sigues tú, Jona? Hola Yeti, ¿qué tal? Acá Jona de Prensa LOL.
bueno, como tú mismo dices, cerrando este capítulo amargo, quizás que se viene la próxima temporada, el próximo split, ojalá sea algo bueno para el equipo. Te quería preguntar, en tu carrera, a lo largo de tu carrera, exitosa por lo demás, independiente de los equipos, uno de los elementos comunes que encontramos es que te toca jugar con, en general, jugadores o rosters con mucha experiencia. Pasó con Lion, después pasó con Isurus, el año pasado y el año anterior, con muy buenos resultados también. Pero este año te toca enfrentar un split con dos jugadores que son relativamente un poco con menos experiencia, que tienen menos experiencia si los comparamos a los que habían antes, y con un jugador que venía de un tiempo prolongado sin jugar. ¿Crees que o te sentiste quizá un poco fuera de tu zona de confort en el trabajo con este roster, con las particularidades de este roster? Y si fue así, ¿crees que algo que se debería cambiar pensando en el Isurus del segundo split? Sí, de alguna manera lo que dices, diste el clavo. La verdad es algo muy interesante que comentas porque como acertadamente señalas, nunca me tocó trabajar en un roster, digamos, no son rookies, pero con jugadores en su segundo año competitivo. Y de entrada, cualquier grupo humano, cualquier equipo nuevo, ya es un desafío por sí mismo. No importa si son 5 fakers o si son 5 rookies de 17 años. O sea, todos los grupos presentan una serie de desafíos muy distintos que grupos anteriores. Entonces, de entrada está eso. Y ahora si le sumamos que hay muchos hábitos, muchas costumbres, muchas prácticas que uno considera que son las óptimas y que lleva funcionando muchos años, al trabajar con jugadores de un perfil tan distinto, ya que la edad y la experiencia es uno de los atributos más tangibles en un jugador de League of Legends, te das cuenta de que muchas de esas cosas necesitan adaptarse y ser replanteadas para que funcione. Es decir, si yo le decía algo a Giral respecto a un matchup, respecto a una comp, es muy distinto a cómo se lo tengo que decir a Cerito, como va a ser distinto como se lo tengo que explicar a un jugador, a otro jugador. Mismo temas de motivación, temas de cómo aprenden. Entonces, sí es un hecho que, como dices, no estuve en mi zona de confort, pero me gustó. Siento que es un desafío muy bueno que nunca me había tocado vivir y la verdad o sea, a nadie le gusta perder, pero realmente este split lo disfruté en el sentido de aprender cosas de mi mismo trabajo que llevo, este fue mi, creo que séptimo año coachando profesional en Latinoamérica y es como tal vez el split que más me ha abierto los ojos respecto a muchos procesos internos que tienen que ser optimizados o simplemente tienen que adaptarse en base a las necesidades de un grupo, ¿no? Entonces, de hecho, todo esto no es ningún pretexto tampoco, simplemente es algo anecdótico que va a quedar, digamos, este split lo va a recordar como precisamente ese, ¿no? El que tuvo que trabajar con jugadores eh, con otros de experiencia, que aprendía a ser un mejor mentor y como usé el ejemplo de Seiya anteriormente, a mí también me sirve para realizar un mejor trabajo a futuro, independientemente de qué grupo, con qué grupo esté trabajando. O sea, un poquito para que me ayudes con la segunda parte, no obstante, preferirías quizás tener un poco más de jugadores experimentados, quizás un rookie o un jugador sin experiencia, en vez de como este balance, quizás bien demasiados jugadores sin experiencia en el equipo en este minuto? ¿Preferirías quizás un poquito más de experiencia o crees que podrían manejarlo mejor con un roster parecido al de este split, por ejemplo? No, en lo personal no tengo ninguna preferencia. Como dije, todos los grupos tienen una serie de obstáculos y de patrones que hay que identificar. Y no pienso que sea necesariamente más difícil o más fácil trabajar tanto con un rookie o con un veterano, ya que los veteranos también tienen sus elementos que podríamos considerar negativos o áreas de oportunidad que se tienen que desarrollar. Entonces, de preferencias personales no tengo ninguna. O sea, lo más importante para mí es que un jugador tenga las ganas de trabajar, tenga las ganas de mejorar y sea un buen compañero. Digamos que con esos dos elementos, ser un buen compañero y tener ganas, no importa cuántos años tengas, o sea, la historia nos cuenta que el mundial lo han ganado jugadores de 17 años, de 20 años, de 23 años, y simplemente es cómo se integra al grupo humano nada más, independientemente de su edad o su experiencia.
Listo, Yeti, gracias por la respuesta y espero verte la próxima temporada. No, gracias a ti. Así será. ¿Qué sigues tú, Luis? Ok, Yeti, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. Perfecto. Hola, Yeti, soy Luis Camina de Son of KS. ¿Cómo te encuentras esta tarde? Hola, gusto. Muy bien. Me da mucho gusto. Dices que el fan se olvida rápido, pero bueno, tengo por aquí algunos datitos como que hablan, por ejemplo, en el split pasado de la apertura, quedaron 10-4 y en este quedan 3-10. Pero hay una parte bien buena que acabas de decir con mi compañero anterior, que es a través de las derrotas uno aprende más cosas nuevas que no tenían como visión en comparación de nada más ir ganando y tener triunfos, ¿no? En el split pasado, me acuerdo muy bien que también creo que fue con Seiya, que había dicho que no se tomaba muy en cuenta de la apertura, que es como más como práctica para prepararse en la clausura e ir a Wars. Todo este split que ustedes tuvieron, que fue de como probar composiciones diferentes, ir acomodándose entre un jungla y el otro, cambiando de un líder a otro, viendo quién podía tener el liderato del equipo y hacer las jugadas correctas, ¿son como el preparativo para el próximo split o fue porque realmente no pudieron acomodarse como equipo? Sí, lo que señales también es interesante. O sea, incluso si hubiéramos ganado todas las partidas hasta el momento, simplemente por el perfil de los jugadores con los que contamos, este habría sido el split que más hemos aprendido, al menos desde el lado de coaching, tanto Luis, mi compañero y yo. Y sí, respecto a lo que mencionabas ella, si tú le preguntas a un jugador de Latinoamérica, de Brasil, de China, de Japón, o de Rusia, cuál es tu objetivo en League of Legends, todos te van a decir deportivamente que es llegar al mundial, es lo más importante. Entonces, cualquier jugador cambiaría el quedar octavo en apertura, pero ir al mundial en clausura. O sea, eso creo que cualquiera lo haría. Sin embargo, respecto a lo que señalas, eh, no es, digamos, el camino que nos gustaría tener que vivir, el que estamos viviendo. Es decir, con la mira fija en el mundial y con la mira fija en eso, se puede aprender y se puede mejorar también ganando en la apertura. O sea, uno preferiría 1000 veces ganar la apertura y ganar la clausura que tener que sufrir tanto en la apertura. La realidad es que el nivel que se mostró es el nivel que se tiene y tal cual. Batallamos mucho para que el equipo hasta el momento embone en ciertas dinámicas que terminan extrapolándose a diferentes aristas del juego y por eso muchas de nuestras partidas se ven como que en instancias estamos bien y de un momento a otro se ve como que todo está mal y a partir de ahí es súper complicado ganar. Entonces, si te soy franco, me hubiera encantado estar ahorita en el Pentágono preparando para playoffs. La realidad es que no nos lo ganamos, la competencia fue mejor que nosotros y hay que aceptarlo. Lo que sí es un hecho es que esto no cambia en lo absoluto nuestro objetivo final, que básicamente es ir al mundial, que obviamente suena utópico pensar pasar del séptimo lugar al primer lugar, pero no es algo imposible, no es algo que no se haya visto antes, esas cosas pasan en el deporte y simplemente es cuestión de trabajar bien y los resultados vendrán por sí solos. Ok, muchas gracias por tus respuestas y como fan, de verdad, no olvidamos nada. Te mando un abrazo y te deseo lo mejor para el próximo split. Muchas gracias igualmente, un abrazo. Ok, y por último, Miguel, por favor. ¿Se me escucha? Sí. Sí, se escucha. Ok, saludos Yeti, te habla Miguel Méndez de Código eSport. Bueno, lamentable los resultados, cómo se dieron este split. Entonces, yo quería saber si desde tu parte has identificado algún error repetitivo que tuvo el equipo durante todo lo que ha sido el torneo, que no se trabajó suficiente. Ok, Miguel, un gusto. Errores repetitivos. Si hablamos de dentro del juego, creo que batallamos mucho en algunos elementos fundamentales que por ahí se pudo haber hecho más énfasis. Cosas básicas como los timings para resetear, guardeo ofensivo y demás, obtener información. Son cosas que se trabajaron, pero que incluso las partidas de ayer y de hoy, o sea, nos jugaron muy en contra y habla de un trabajo que, si bien se hizo en ese proceso de autocrítica que mencioné,
puedo entender que no se hizo lo suficiente y que ahí está una de las principales áreas de oportunidad respecto a cómo podemos mejorar para el otro torneo. Más allá de eso, siento que muchas partidas se perdieron por distintos motivos, o sea, muchos problemas se fueron manifestando en diferentes instancias del torneo y contra diferentes rivales, y siento que fue más un tema de simplemente como equipo, este split, los demás equipos fueron mejores que nosotros, fueron mejor equipo, tal cual, o sea, podría enlistar, digamos, como 10 motivos diferentes de por qué perdimos 13 de las, digo, ¿cuántas partidas perdimos? Quedamos 3-11, porque perdimos 11 de las 14 partidas, y sin embargo no cambia nada, o sea, el resultado está ahí y hay que trabajar y trabajar muy duro. Vale, Yeti, gracias y bueno, suerte para la próxima temporada. Muchas gracias. Listo, Yeti, pues esas son todas las preguntas. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo y también mucho éxito para lo que viene. Ok, muchas gracias a ti y a Vamos, todos. Buenas Isurus. noches. Cuídate, nos Aguante vemos, el tiburón. gracias. Nos vemos.